Bienvenidos, ¿cómo están? Una vez más nos encontramos en este espacio de estudio y de análisis que nos brinda el Consejo. En esta ocasión, la idea es que podamos hacer una revisión de cuáles son los principales aspectos que debemos tener en cuenta al momento de utilizar como norma contable la resolución técnica 41. En especial, nos vamos a enfocar en la segunda parte de la resolución técnica 41 que está destinada a los entes que califican como pequeños. Bueno, comencemos entonces con esta presentación. Como sabemos, la resolución técnica 41 es una norma de aplicación opcional, es decir, que su utilización no es obligatoria, y está destinada a los entes pequeños en su segunda parte y a los entes medianos en la tercera parte de la norma. Además, es una resolución técnica que podemos utilizar en empresas con actividades comerciales, industriales o de servicios, como así también en fundaciones, asociaciones o cualquier otro tipo de ente que no tenga fines de lucro. ¿Y cómo vamos a saber, en este caso, cuándo un ente califica como pequeño? Bueno, para poder respondernos esta pregunta, lo que debemos hacer es revisar la sección número 1 de la segunda parte de la RT41, en donde allí la norma define a los entes pequeños. Esta definición nos dice que se trata de aquellos entes que no estén alcanzados por la ley de entidades financieras o realicen operaciones de capitalización, no sean entes aseguradores bajo el control de la Superintendencia de Seguros de la Nación, no superen el monto de ingresos en el ejercicio anual anterior de 15 millones de pesos. Lógicamente, este importe es el que se tomó como base en diciembre de 2014 y que a partir de ese momento y hasta la fecha se fue actualizando en forma mensual. Otro requisito es que no se trate de una sociedad controlante o controlada y el último requisito para saber si la empresa califica como un ente pequeño es que no sea una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria o de economía mixta. Estos entonces son los requisitos que indica la norma para determinar si un ente califica como pequeño. En el caso de los entes medianos, los requisitos son similares con la diferencia de que el monto de ingresos en el ejercicio anual anterior es superior. Vamos ahora a ver entonces un breve ejemplo de cómo tenemos que aplicar estos requisitos. Allí vemos entonces en la pantalla el enunciado. Se trata de la empresa Lola SRL que se dedica a la reparación y venta de máquinas y lo que quiere saber la empresa es si al 31 de diciembre de 2021 califica como un ente pequeño en función de los parámetros que indica la resolución técnica 41. También el enunciado nos dice que la empresa ya confirmó que cumple con los incisos A, B, D y E de la sección 1. Esto significa que no está alcanzado por la ley de identidades financieras, no es un ente que está bajo el control de la Superintendencia de Seguros de la Nación, no es una sociedad controlante controlada y no es una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria o de economía mixta. Entonces lo que le queda ahora a la empresa es saber si en función de el importe de ventas que surge del estado de resultados califica como un ente pequeño. Allí entonces la empresa lo que hace es ir a revisar el último balance cerrado, que en este caso es al 31 de diciembre de 2020, para poder ver en su estado de resultados cuál fue el importe de ventas de bienes y servicios. ¿Está bien? Este es entonces el estado de resultados que surge del último balance cerrado de la empresa, lógicamente en moneda homogénea, es decir, ajustado por inflación. ¿Está bien? Ese entonces es el importe que debe tomar la empresa para poder compararlo con la tabla que se encuentra en la página del Consejo para entes pequeños y medianos. Lo que hace entonces ahora es ingresar en la página del Consejo, hacer clic en el menú Herramientas Profesionales y luego en la sección de ajuste por inflación para allí poder descargar la tabla de montos
de ventas y recursos ordinarios para entes pequeños y medianos. Así, allí entonces hace clic en descargar como indica la imagen y luego va a poder encontrar esta tablita que nos indica en forma mensual cuáles son los recursos o los montos de ingresos para entes pequeños y medianos. Lo que va a hacer la empresa es ubicarse en el mes de diciembre de 2020 porque es la fecha de cierre de ejercicio según el último balance, y lo que le queda ahora entonces es hacer una sencilla comparación entre las ventas del ejercicio anual anterior, que son de 4.136.773,91, contra el monto que surge de la tabla para la columna de entes pequeños, ¿no? Que el monto era de 91.292.537. Como conclusión, la empresa entonces califica como un ente pequeño y puede aplicar la RT41 en su segunda parte como norma contable para la preparación de sus estados contables al 31 de diciembre del 2021. Y por supuesto que esta decisión de utilizar esta norma contable la debemos informar en los estados contables. Un modelito sobre las normas contables que aplicamos los podemos también descargar desde la página del Consejo. Allí les dejo el link para que puedan ingresar directamente a esa sección. Pero allí vemos entonces en la pantalla cómo la empresa informa por medio de esta nota que ha utilizado como norma de reconocimiento y medición en general a la resolución técnica 41 segunda parte, dado que cumple con las condiciones para ser considerada un ente pequeño. Y bueno, el hecho de poder aplicar la segunda parte de la RT41 nos va a permitir utilizar determinadas opciones en cuanto a reconocimiento y medición de los bienes y de créditos, servicios y deudas, en este caso, que la norma nos permite poder reconocerlos en forma inicial a importes nominales, es decir, sin la necesidad de segregar y de depurar los componentes financieros implícitos como si lo exige la resolución técnica 17. Otras alternativas también que vamos a encontrar es en cuanto a la medición al cierre de los bienes de cambio. En este caso vamos a poder utilizar al cierre el costo de reposición, el precio de la última compra, o también podemos utilizar directamente el costo. En cuanto al costo de venta, también vamos a tener diferentes alternativas en su determinación. Aquí las normas nos dice que lo podemos determinar de acuerdo al costo de reposición del momento de la venta, aplicando sobre el valor de venta un porcentaje de costo estimado que tome en consideración el margen bruto, lo que en la práctica llamamos margen de marcación, o también podemos utilizar el método de diferencia de inventario, es decir, utilizando la fórmula de existencia inicial más las compras menos la existencia final. Otra cuestión muy interesante si aplicamos la segunda parte de la RT41 es la posibilidad de optar por no utilizar el método del impuesto diferido para reconocer el impuesto a las ganancias. Recordemos que, de acuerdo a la resolución número 11 del 2019 de mesa directiva de nuestro Consejo Profesional, aquellos entes que califican como pequeños pueden optar por no utilizar el método del impuesto diferido para los ejercicios o periodos intermedios cerrados a partir del 1 de julio del 2018. Aquellos entes que califican como medianos, es decir, que aplican la RT41 en su tercera parte, o los entes grandes, es decir, que aplican la RT17, el método del impuesto diferido continúa siendo obligatorio en la ciudad de Buenos Aires. Un modelito también que les dejo es en cuanto al impuesto a las ganancias y cómo reconocemos el impuesto a las ganancias en el caso, ¿no?, de no utilizar el método del impuesto diferido. Allí vemos entonces el texto que nos indica que la entidad optó por reconocer el impuesto a las ganancias sobre la base del impuesto determinado correspondiente al ejercicio, es decir, el método del impuesto a pagar, que es en definitiva el importe que surge de la declaración jurada impositiva,
y que optó por discontinuar con la aplicación del método del impuesto diferido, ya que pasó a ser optativo en los entes pequeños. Bueno, de esta manera concluye y finaliza esta breve presentación y este breve repaso sobre los entes pequeños. Espero que les haya gustado y les sirva y sepan que estamos a disposición para cualquier tipo de consulta o de cuestión que la pueden canalizar por medio del servicio de asesoramiento del Consejo. Muchas gracias.